Hoy nos toca el capítulo número 4 del segundo libro de Samuel. Capítulo número 4 del segundo libro de Samuel. Tiene por título Is-Boset es asesinado. Dice: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro Recat, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón Beerotita, Recat y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Is-Boset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recat y Baana su hermano se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa donde Is-Boset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Is-Boset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Is-Boset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recat y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas noticias, yo lo prendí y le maté en Siglat, en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Wow, tremendo esto. Tremendo. Aquí seguimos viendo el corazón, wow, de David. Tiene por título, volvamos al inicio, Is-Boset es asesinado. Aquí nos va narrando. Recuerden que Is-Boset fue el hijo de Saúl. Cuando él se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, él se asustó, pues se acobardó, y todo Israel quedó paralizado de miedo. Y aquí nos narra la historia de que habían 2 hermanos, Baana y Recat,
que ellos eran capitanes, como decir de los destacamentos de Isboset, y eran hijos de Rimón, que era miembro de la tribu de Benjamín, y ellos vivían en Berot, la ciudad de Berot, que ahora forma parte del territorio de Benjamín. Ahí nos sigue diciendo, ¿verdad? Porque los habitantes originarios de Berot huyeron a Gitaín, ahí donde ellos viven actualmente, siguen viviendo como extranjeros. También nos dice allí que Jonatán, hijo de Saúl, que había tenido un hijo llamado Mefiboset, quien había quedado lisiado, cojo de un pie, como lo narra allí, que cuando el niño tenía 5 años, había llegado la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto. O sea, el papá del niño también había matado en la batalla. Y al enterarse la niñera de eso, tomó al niño y huyó. Pero que con el apuro se le cayó el niño. Y el niño quedó lisiado de un pie, quedó cojo. Entonces también nos dice que un día Recab y Baana, los hijos de Rimón de Berot, fueron a la casa de Isboset cerca del mediodía, tras él, porque él dormía una siesta, estaba descansando. Y la portera, quien había estado allí limpiando el trigo, ella le dio sueño y se durmió. Así que allí fue donde aprovechó y entró Recab y Baana, sin que nadie los viera. Entraron a la casa, no cuenta la historia, y allí encontraron a Isboset dormido en el cuarto, en su cámara. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego ellos tomaron la cabeza y huyeron durante la noche a través del valle del Jordán. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Isboset a David. Me imagino que ellos contentos porque supuestamente habían matado uno de los enemigos de David. Después de haber hecho toda esa travesía, ellos pensaron que, wow, que habían hecho lo mejor, estaban felices, que habían hecho lo correcto. Y le fueron a llevar la cabeza a David. Y le dijeron que allí estaba la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl, quien había intentado matarlo. Que el Señor le había dado hoy a él la venganza sobre Saúl y toda su familia. Pero David les dijo a ellos dos que Dios, quien lo había salvado de sus enemigos, era su testigo. Que una vez alguien le había dicho que Saúl había muerto, y esa persona pensando que traía buenas noticias, pero que él lo había agarrado y lo había matado en Sigla. Y esa era la recompensa que David le había dado. Entonces le dice, ahora cuánto más iba a dar recompensa a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y en su propia cama. Entonces, ¿qué ordenó David? Ordenó a sus hombres que lo mataran, y así lo hicieron. Y le cortaron las manos y los pies y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y lo enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. O sea, es tremendo, increíble, cómo seguimos viendo la actitud de David. Era una realidad que Saúl perseguía a David para matarle. Es más, en varias oportunidades le lanzó la lanza para atravesársela de frente, pero él esquivaba la lanza. Saúl lo persiguió hasta en todas partes para matarlo como sea, pero Dios siempre guardó a David. Con todo y eso, miren cómo David defendía a Saúl, al rey, al que fue rey, porque ya después murió en la guerra. Pero miren cómo David hasta última instancia seguía defendiendo a Saúl y a sus hijos. Ahora mataron al hijo de Saúl. Y miren la actitud
de David todavía defendiendo, diciendo porque mataron a un hombre justo y en su cama. Fíjense cómo David todavía defendiendo, o sea, de verdad que esto es tremendo. La actitud que David toma ante cada situación, ante cada circunstancia, de verdad que es asombrosa. Porque uno hoy en día dijera, bueno, está bien, se lo merece. Se lo merece, porque estaban atacando a un hombre inocente. Se lo merece. Total, él no fue el que lo mató otra gente. Uno dijera, bueno, él se lo buscó por estar haciendo lo malo. Pero fíjense cómo todavía David defiende, sigue defendiendo a Saúl y aún a sus hijos también. El corazón de David era fuerte para llenarse de odio, de rencor. El corazón de David era guau, tremendo, tremendo. Y a veces hoy en día nosotros nos ponemos a meditar y a pensar y vemos que una persona nos hace algo, de repente le pedimos algo y no los da. Y por eso, porque nos negó algo, ya no le hablamos. Ya nos volvemos enemistad, hacemos una enemistad con esa persona, porque de repente el domingo no me saludó, porque no me abrazó, no me saludó, me ignoró. Ya yo no le hablo a esa persona, ya yo no quiero saber nada de ese hermano y que hermano y hermana. No me saludó, porque le escribí por WhatsApp, ya ha pasado 2 días y ni siquiera me ha respondido, ni me lee. Ya no le voy a escribir más ni le voy a decir más nada, ya yo no quiero saber nada de ese hermano, de esa hermana. Hoy en día, mira, es tan fácil. Muchas veces vemos a un hijo, una hija de Dios, tan fácil llenar su corazón de rabia, de amargura, de falta de perdón, de enojarse con un hermano, una hermana, por cualquier tontería, por cualquier cosita. No porque le pedí prestado un libro y me dijo que no tenía. No porque le dije que fuéramos para tal parte y me dijo que no. Y ya estoy molesta con la hermana porque no me acompañó. Ya no le voy a decir más nada a esa hermana. Ni quiero salir más con ella. Miren todo lo que Dios tiene que trabajar en nuestros corazones. Mire todo lo que pasó David, todo lo que pasó, lo perseguían, le tiraban para matarle por allá, por acá, y pasaron años así, tiempo. Y nunca llenó su corazón de rencor, de raíz de amargura, nada. Mataron al que quería matarlo a él. Y todavía después de muerto defendía y hablaba bien del que lo iba a matar. Y aún defendía a los hijos. Y muchas veces a nosotros nos hacen cualquier cosita y ya. No le hablamos más al hermano. Y todavía hablamos mal de lo de ella. Donde la palabra del Señor nos habla no hablar mal de nadie. Que no maldigamos a nadie, sino que más bien le bendigamos. O sea, que no hablemos mal, sino que hablemos bien de la persona. Y aún si nos han hecho a cualquier desaire, cualquier algo negativo, el Señor nos manda a bendecirlo, no a maldecirlo. Si ustedes ven, David sigue haciendo lo correcto delante del Señor. David sigue haciendo lo correcto delante del Señor. Y muchas veces no entendemos por qué, Dios mío, yo estoy pasando este proceso, por qué yo estoy viviendo esto. Y todos los procesos al final tienen el mismo objetivo, formarnos, cambiarnos las áreas que tenemos que cambiar, formar en nosotros las áreas que hay que formar. No, ya yo no quiero ir por la casa de la hermana porque cuando fui, mira, ni me saludó. Ya yo no voy más. Ya yo no voy más para allá porque yo fui, mira, me hicieron esto. Por eso mire que la palabra de Dios no se equivoca. Por eso que la Biblia nos manda que nuestros ojos, nuestra vista,
deben estar fijas en el Señor Jesucristo. Los ojos deben estar fijos en el Señor. Yo me recuerdo que cuando yo me convertí, en la primera iglesia donde yo me convertí, el pastor cayó en adulterio. Y hubieron personas que se fueron al mundo. Y mi mamá y yo, ¿qué fue lo que hicimos? La iglesia se deshizo. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos y buscamos otra. Entonces, cuando ustedes meditan y observan ese comportamiento, ahí ustedes se dan cuenta que esas personas que dejaron de ir a la iglesia, sus ojos no estaban puestos en el Señor Jesucristo. Cuando los ojos de una persona están puestos en el Señor Jesús, puede pasar lo que sea. Los pastores pueden hacer lo que sea. Los hermanos pueden hacer lo que sea. Pero eso a mí ni me va ni me viene. ¿Por qué? Porque mi mirada está puesta en el Señor. ¿Se deshizo la iglesia? No hay millones de iglesias más. Nosotros vinimos y buscamos otra iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra mirada estaba puesta en el Señor Jesucristo, no en el hombre. Cuando la persona tiene puesta la mirada en el hombre, deja la iglesia, no se congrega más. Porque hicieron esto, porque hicieron aquello. Porque su mirada está puesta en el humano, no en el hombre. Y la Biblia dice, maldito todo aquel que confía en el hombre. Maldito es todo aquel que confía en el hombre, dice la palabra del Señor. Nosotros no podemos confiar en el hombre, ni nuestra mirada debe estar en el hombre. Porque el ser humano es carne y hueso. El ser humano peca, cae. Pero el que es verdadero, genuino, es Dios el Todopoderoso. Fallaron, no importa, buscamos otra iglesia y ya. Se deshizo la iglesia, buscamos otra iglesia y ya. Eso fue lo que hicimos. Y después más adelante, en la otra iglesia donde estábamos, también volvió a caer el pastor en adulterio. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotras? Ni nos dejamos de congregar ni nos apartamos del mundo. ¿Qué hicimos? Buscamos otra iglesia y ya. Porque nuestra mirada estaba puesta y está puesta en el hombre. Y entendemos que el hombre puede flaquear, caer, así como nosotros también. Muchas veces miramos a los pastores como si fueran ¿qué? Dioses, como que nunca pueden pecar, como si nunca pueden tener un defecto. Y ellos son carne y hueso como todos nosotros. Nosotros tenemos que todos los días pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Porque aún con nuestros pensamientos pecamos. Con una palabra, con una actitud, con cualquier cosa pecamos. Y los pastores no están extensos de eso. Porque también son humanos igualitos. Entonces queremos pastores perfectos. Usted va a encontrar esos pastores perfectos, pero cuando ya esté en el cielo. Ya va a ver la perfección completa. Aquí todos somos seres humanos. Y todos los días hay que estarle pidiendo a Dios perdón por todo. Por todo. Entonces tenemos que aprender a poner nuestra mirada en el Señor, no en el hombre, en el Señor. Yo hago las cosas es por amor al Señor. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No amarás al pastor con todo tu corazón, no amarás a los líderes. Cuando usted tiene la mirada puesta en Dios, ellos pueden hacer lo que sea, caer lo que sea. Eso a usted no le va a pegar. ¿Por qué? Porque usted está plantada sobre la roca que es Cristo y su mirada está puesta en Él, en el Señor. Y nosotros vivimos cosas en iglesias donde la iglesia pues se deshizo. Pero eso a nosotros ni nos detuvo, ni nos puso mal, ni nos dejamos de congregar, no. Buscamos otra y ya, así tan sencillo como eso. Buscamos otra y ya. Porque nuestra mirada estaba puesta en Cristo, en el Señor, en Dios. Y tenemos que aprender nosotros eso. Que nuestra mirada está puesta en Dios, no en el hombre. No en el hombre. Entonces son muchas las áreas donde Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Fíjense, de verdad que me asombra. David me asombra. David me asombra. Cada actitud de él, su postura ante cada situación,
toda alineadita la palabra, alineada la palabra hoy en día. La Biblia dice, bendecid a quienes os maldicen. Saúl lo perseguía para matarlo, le tiraba lanza, lo perseguía con los hombres. Y David tenía motivos para hablar mal de él, motivos para desear que estuviera muerto. Y nunca salió eso por su boca, más bien hablaba palabras de bendición sobre Saúl. Y todavía después de muerto lo defendía. Y lo llamaba el ungido de Jehová. Pero eso nos pasa a nosotros y comenzamos ahí a hablar mal. Comenzamos a criticar, comenzamos a murmurar. Y ya con eso ya pecamos nosotros también. Nosotros hablando mal de la persona que nos está haciendo mal. Pero no nos damos cuenta que nosotros también estamos pecando ahí. Entonces, ¿cómo el Señor va a obrar en justicia si nosotros estamos caminando en injusticia? Porque estamos quebrantando la palabra. Dios no puede obrar allí, porque nosotros estamos caminando en injusticia. Si el Señor dice, bendecid a quienes os maldicen, bendecid y no maldigáis, que es hablar bien y no mal. Pero nosotros comenzamos a murmurar, a darle la lengua, y a darle la lengua, y a darle la lengua. Ya nosotros ahí estamos quebrantando la palabra. Y le pedimos a Dios justicia, y le pedimos justicia. Y estamos nosotros hablando mal y mal y mal y mal. Por eso que la Biblia dice, mi pueblo peca o perece porque le falta conocimiento. Por eso es que tenemos que leer las Escrituras. Por eso es que tenemos que buscar conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, cómo es Dios. Las cosas que a Dios le agradan, las cosas que a Dios no le agrada. Lo que nosotros debemos hacer, lo que no debemos hacer. Nosotros tenemos que buscar aprender a diario eso. Y a veces no entendemos y no entendemos. Y todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Y si el Señor nos tiene a prueba, imagínense. Recontraprobado, como dicen aquí en Dominicana, quemado, recontra quemado, tostado, de todo tipo. ¿Cómo vamos así a pasar las pruebas? ¿Cómo vamos a pasar las pruebas? Por eso es que el Señor a diario tiene que trabajar con nosotros. Tiene que irnos moldeando, tiene que irnos cambiando, transformando. Son tantas áreas en nuestras vidas que tienen que ser alineadas a las palabras del Señor. Por eso que la Biblia dice que al reino de los cielos no entrará nadie con mancha y con arruga. Fíjense eso. Nadie puede entrar al reino de los cielos con mancha y sin arruga. Entonces Dios aquí en esta tierra tiene que estar trabajando para quitar esas manchas y para quitar esas arrugas. Para que nosotros estemos preparados para que podamos entrar al reino de los cielos, porque si no, no vamos. No vamos a entrar. No vamos a entrar. Por eso que el Señor nos pide perfección, que seamos perfectos como Él, santos como Él. Por eso que hay mucha gente, ¿verdad?, que cae en cama enfermo y mueren, pero el Señor se los lleva. O sea que tiene que, en ese tiempo que están en cama, ahí el Señor los trabaja. Para poder preparar su corazón, para que estén ellos aptos para entrar al reino de los cielos. En ese tiempo donde están ahí en cama, ahí el Señor trata con ellos, obra en la persona se quebranta ese corazón de piedra, acepta al Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude mucho, que nos ayude. Y hasta ahora seguimos aprendiendo lo que es el caso de David. Fíjense cómo David, wow, después de muerto prácticamente sus enemigos, que eran del mismo pueblo de Dios, él sigue todavía defendiéndolo, hablándole bien de ellos, diciendo que es el ungido de Dios, donde ya él sabía que hasta Dios se había apartado del rey Saúl, que hasta le había enviado un espíritu maligno para que lo atormentara. Ya el Espíritu Santo no estaba ahí. Y sin embargo David decía el ungido de Jehová. Nunca habló mal de Saúl.
Siempre habló bien. Y Saúl buscando para matarlo. Y Saúl cuando lo veía le tiraba la lanza. Que él esquivaba la lanza. Varias veces se lo hizo. Todavía le decía el ungido de Jehová. La Biblia dice que la vida y la muerte están en las manos del Dios, del Padre, el Todopoderoso. Nadie muere en esta tierra si Dios no lo aprueba. El enemigo no puede matar a nadie si no da la aprobación. O sea que el que se muere porque Dios así lo permitió. Así que el enemigo no puede matar a nadie porque él quiere. Acuérdense el caso de Job. Si Dios no aprueba nada, el enemigo no puede hacer nada. La vida y la muerte están en las manos del Señor. Y al único que nosotros debemos de temer es al Dios Todopoderoso, al Señor. Porque en sus manos está la vida y la muerte, la salvación, todo. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De Él viene de todo. Él es quien pone puerta abierta delante de nosotros, que nadie puede cerrar. De Él viene todo. De Él viene todo. Por eso que tenemos que estar constantes, confiados en Él. Nunca dudando de Él. Y recuerden que Él siempre hace las cosas conforme a su voluntad en su tiempo y en su momento. En su tiempo y en su momento. Y todo es un proceso. Todo es un proceso. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Sellamos esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo. Y con el Espíritu Santo de Dios te pedimos, Padre, que esta tu palabra, en el nombre del Señor Jesús, produzca fruto en nosotros a 100 por uno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.